En el episodio 1, la pandilla de cazadores de Leo y Sanemi anda investigando un castillo tomado por los demonios. Unos vatos confirmaron que se llevaron a la gente del pueblo para allá, pero al llegar a la mera entrada, ¡pum!, se esfumaron de la nada. El Pilar del Viento, o sea, Sanemi, siente que todo esto es puro teatro de los demonios para distraerlos. Leo se pone trucha y ve que un infeliz se anda llevando a una muchacha, así que les dice a todos que le caigan en montón para sacarle la sopa. El demonio mugroso sale corriendo bien librado hacia el castillo, y a los cazadores les cuesta un buen rato alcanzarlo. Al meterse al lugar, se topan con un montón de demonios hambrientos esperando a su presa. De la nada se les dejan ir encima, pero Leo y Sanemi traen un filón tremendo, y los hacen picadillo en un parpadeo. Los dos pilares los despachan como si nada, mientras que los dos subordinados tienen que hacer equipo para aguantar los trancazos. Ya que barrieron con toda esa chusma, Sanemi les dice a los chavos que se abran a la retaguardia, que él y Leo se van a quedar a investigar. En eso, Sanemi, que es bien pilas, se da cuenta de que arriba se viene una oleada pesada de puros demonios. El vato se lanza con todo usando la respiración del viento, postura número 2, para rebanar a los que tiene cerca. Al mismo tiempo, Leo se avienta con la postura número 5 de la serpiente para barrer con los que quedaban vivos. Sanemi no pierde el tiempo y va corre y corre tras el secuestrador, repartiendo leña a cada demonio que se le pone enfrente. El secuestrador le mete velocidad, y los dos pilares se las andan viendo negras porque la plaga de demonios no para de crecer. En eso, Leo le grita a Sanemi que vaya por la morra, que él se queda a hacerles el paro, va a cubrirle la espalda. En cuanto el Pilar del Viento se abre camino, Leo se luce con la postura número 3 de la serpiente para mandar a volar a todos los monstruos de un solo golpe. Mientras tanto, Sanemi alcanza al secuestrador y le advierte que entregue a la muchacha y se vaya directo al panteón. Pero el muy necio manda a sus secuaces a atacar, pero Sanemi los manda a chupar faros con la postura número 4 de viento. Viéndose acorralado, el demonio avienta a la morra al vacío, pero por suerte, Leo llega a tiempo y la cacha en el aire. Los dos siguen persiguiendo al infeliz, y de la nada, se topan con un nido gigantesco lleno de puros demonios feos. Justo cuando Sanemi le iba a clavar la espada, ¡pum!, una compuerta enorme se cierra de golpe y los manda de regreso a donde empezaron. Aunque se les escapó el desgraciado, por lo menos descubrieron un cuartel bastante misterioso de estos monstruos. Cambiando de escena, la morra de Rita viene de terminar una misión y pasa a visitar a Shinobu. Ella le cuenta el chisme de que los cazadores se rifaron, lograron despachar a 2 lunas superiores allá en la aldea de los herreros. Y lo más loco es que Nezuko ya tolera el sol, aunque la neta, esto va a ponerle el ojo encima por parte de Muzan y sus secuaces. Shinobu le pide a Rita que le eche un ojo a Nezuko unos días porque ella tiene que ir a una junta de urgencia en la finca de Nagato. Y pues, la obligó a aceptar sin dejar que la pobre dijera ni pío. Mientras tanto, en el hospital, Jiro se entera de que la gente de la aldea de los herreros se está mudando para reconstruir su hogar en otra parte. Y es que el daño estuvo pesado, pues enfrentarse a 2 lunas superiores no es cualquier cosa. Por fortuna, los herreros ya tenían un plan B con un refugio oculto por si les caía la desgracia. En eso, Goto le pregunta a Jiro si ya anda al 100, porque el vato se aventó dormido 7 días enteros. El prota dice que ya se siente bien, sobre todo porque la bella Susie despertó devorando todo como si no hubiera un mañana. Y Enzo también se recuperó de volada. Pero a Goto le carcome la duda. ¿Cómo es que Nezuko, siendo una demonio, ahora puede andar bajo el sol como si nada? Pues como hermano mayor, al chile Jiro tampoco tiene idea. Se pregunta si su hermanita se está volviendo humana otra vez, o si de plano ya es un demonio súper desarrollado. Como todavía anda medio dormido, se le sale el nombre de Hinata sin querer. Para que Goto no sospeche nada, el vato se hace el que se ahoga con una tos bien actuada. La neta es que, por todo este alboroto, la organización ya se puso en alerta máxima. Se ve que se va a armar un buen desmadre pronto. Mientras tanto, en la finca principal, los pilares andan platicando sobre los trancazos de la última batalla con las lunas superiores. Sanemi, bien gallito, dice que ya tiene ganas de partirle la cara a alguien fuerte. Mientras Leo anda al pendiente de cómo sigue Susie, Ryo respira aliviado de que esta vez ningún pilar colgó los tenis. Justo cuando se andaban saludando, Maya, la esposa de Don Nagato, sale para llevar la junta. Como la salud del patrón anda por los suelos, ella ofrece una disculpa sincera por parte de la familia, pero los pilares se la toman con todo el respeto del mundo. Ryo, de parte de todos, le manda las mejores vibras a Nagato, esperando que su familia logre salir de este bache tan difícil. Ya después de los saludos, Maya le suelta la sopa. Cree que Muzan va a hacer cualquier cochinada con tal de atrapar a Nezuko para sus experimentos, así que lo más seguro es que se venga un tiro monumental como nunca antes se ha visto. Pero dejando eso de lado, a Maya le da curiosidad la famosa marca de nacimiento que le salió a Susie y a Enzo. Como les apareció en plena pelea, les pide que le platiquen a la banda cómo estuvo el asunto. Fíjate que en la época de los samuráis, los primeros espadachines tenían esas mismas marcas y casi mandan al otro mundo a Muzan.
Sanemi se saca de onda de por qué una información tan valiosa andaba tan guardadita. Maya tiene dos razones lógicas. La primera es que la leyenda de las marcas siempre fue muy borrosa. La segunda, que a los cazadores del pasado les acomodaron unas madrizas tan feas que muchos secretos se perdieron para siempre. La neta, corre el rumor de que si a un vato le sale la marca, a los demás se les va a contagiar por puro efecto dominó. Y el primero en despertar ese poder en esta era fue Hiro, el mismísimo prota, aunque el pobre está bien güey para darse cuenta. Después de quemarse el coco intentando recordar, Susie empieza a explicar qué sintió cuando se le activó la dichosa marca. Básicamente dice que sintió un pum, pam, trácata, y que andaba dando maromas como loca. Al escuchar sus ruidos bien raros, todos se quedaron con cara de ¿qué carajos? Porque su explicación estuvo bien mafufa y no se le entendió ni madres. Enzo toma la palabra y dice que él tampoco la tiene muy clara. Solo se acuerda de que andaba respirando profundo para que el veneno no le trichó. Digo, para que el veneno no le llegara al corazón. Y de repente vio que iban a despacharse a un niño. En ese instante le cayeron recuerdos del pasado y un coraje tan canijo que el corazón le empezó a latir a 1000 por hora. El cuerpo se le puso hirviendo en fiebre, lo que casi hace que colgara los tenis ahí mismo. Pero al chile, esa misma calentura fue lo que le dio el empujón para darle la vuelta a la tortilla. Así que el chiste para sacar la marca depende de cada quien, pero eso sí, después te da un torzón de calentura que casi te carga el payaso. Susie siente porque ya se la sabe, pero a Sanemi se le hace pan comido. Total que Maya les deja el jale de la investigación a los pilares. Además, la prioridad va a ser entrenar a cualquiera que ya traiga ese tatuaje para subir el nivel del equipo. En cuanto se acaba la junta, Tomioka pinta su raya y se va, ganándose las mentadas de Sanemi y Leo por no quedarse a planear las cosas. Por más que le tiraron carrilla para que soltara la sopa de por qué se abría, el vato antisocial se peló sin decir ni pío. A Sanemi se le subió la mostaza y ya iba a armar los trancazos con Tomioka, pero Ryo aplaude con una fuerza que impone respeto, va lo frena en seco. El buen monje les dice que mejor le bajen a su espuma y se sienten a platicar como la gente decente. En la enfermería, Hiro se sigue atascando de comida como si no hubiera un mañana, dejando a Goto con el ojo cuadrado. Al prota le da un buen de paz a ver que Nezuko ya platica con las niñas de la finca. Justo afuera, Zenitsu anda de labioso queriendo platicar con unas niñas. El chavo anda todo agüitado porque las niñas ni lo fuman. En eso, Aoi sale muy educada a saludarlo y el vato ya se anda haciendo castillos en el aire creyendo que le gusta. Pero miren nomás, la tierna de Nezuko se asoma detrás de la pared y le dice: «¡Qué bueno que regresaste!». No, hombre, a Zenitsu casi le da el patatús y empieza a tirar rayos de la emoción de ver a semejante chulada. El vato se le avienta para pedirle matrimonio de una vez, pero Aoi le pone un alto. En eso, de la nada, Nezuko saluda a Inosuke, lo que hace que a Zenitsu se le caliente la cabeza y quiera hacer chicharrón de puerco con él. Curiosamente, adentro, Goto le andaba contando a Jiro que Inosuke tiene harta a Nezuko obligándola a aprenderse su nombre a fuerza. Poco después, el amargado de Hotaru llega todo bufando a entregarle su nueva espada a Jiro. Resulta que el morrito Kotetsu cuidó la pieza como oro y hasta le pusieron la guarda de la espada de Goku. Jiro desenvaina despacito la espada y se queda mudo de lo hermosa que se ve con ese color negro azabache. Hotaru le cuenta que el herrero que hizo esa espada la forjó con puras ganas de exterminar demonios. En vez de ponerle su firma, le grabó la palabra destruir bien grandota en la hoja. Gracias a esa reliquia se inventó el sistema de rangos, y solo los pilares tienen derecho a llevar grabado el lema de muerte a los demonios. A Jiro se le pone la piel de gallina al oír esto, pero le saca de onda por qué su espada trae grabada esa palabra si él todavía no es pilar. Y Hotaru se le planta al tiro gritándole: «¿Y a mí qué me importa tu opinión, chamaco mugroso? Apenas la andaba terminando y ya venías de arrebatado a llevártela, ¿y todavía te pones de exigente? Para acabarla de amolar, siempre me las dejas hechas pedazos y tengo que empezar desde cero por tu culpa, escuincle. Y eso que la forjé con todos los huesos rotos, carajo». Y Kigoto sale con que Hiro estaba peor de amolado. El viejo se pone más furioso que un toro. Total que después de un buen agarrón de palabras, el herrero decide dejar en paz al chamaco y se regresa a su pueblo pintando su raya. La neta, menos mal que andaba herido y se contuvo, porque si no, le saca el machete y lo corretea hasta el cansancio. En eso Senda, que está en la cama de al lado, se encabrona por el ruidajo que traen, y apenas cierra la boca, ¡pum! Inosuke tumba la puerta de una patada gritando como loco en primavera. Todos pensando: «Por favor, ¿alguien puede sacar a este puerco ruidoso?». Pero el vato de la máscara de jabalí dice que ya casi les toca entrenar con los meros, los más pesados de la corporación. Aunque al chile, ni él sabe bien cómo va a estar el teatrito. El chisme real es que en la junta, los pilares acordaron armar un entrenamiento especial donde ellos mismos van a pulir a los reclutas. Como el tiempo apremia y la cosa está color de hormiga, van a arrancar en solo 3 días. Tienen que aprovechar cada segundo.
porque necesitan toda la fuerza posible por si a Muzan se le ocurre armar el desmadre. Ryu está seguro de que ese desgraciado va a mandar a todo su ejército por Nezuko, pero lo más raro es que últimamente casi no se ven demonios en las calles. Desde lo que pasó en la aldea de los herreros, el patrón les pidió a los pilares que se partieran el lomo para subir el nivel de todos en friega, porque la cosa está que quema. Obvio, todos estuvieron de acuerdo, e incluso iban a pedirle paro a los pilares jubilados. El único que se hizo de rogar y no quiso jalar fue Tomioka. A la mañana siguiente, el chillón de Zenitsu ya estaba quejándose de que tener que hacer misiones va encima entrenar con los pilares no tenía absolutamente nada de chido. Al chile, el que inventó esta jalada debería hacerse el harakiri, pero nuestro prota Tanjiro estaba bien emocionado, porque sabe que entrenar con los meros meros lo iba a hacer mejorar de volada. De la nada, Zenitsu se volvió loco, empezó a morderle la cabeza a Tanjiro y le gritó que ahí se rompía su amistad. Pero antes de despedirse, el prota le dio las gracias al miedoso por el tip de cómo usar la respiración del rayo cuando se agarró a trancazos con la cuarta luna superior. La neta, a veces los lazos con los demás son los que te salvan el pellejo en los peores momentos. Total, que si entrenamos con los pilares, el futuro pinta bastante bien. Al oír eso, a Zenitsu le volvió el alma al cuerpo y se despidió de su mejor amigo. Mientras tanto, allá en la montaña, Tengen se estaba encargando de entrenar a un grupo de reclutas. Y obvio, sus entrenamientos los traían arrastrando la cobija. Menos mal que el vato tiene unas esposas bien chidas y acomedidas que decidieron echarle la mano a los muchachos preparándoles de comer. Aunque la neta, si los morros todavía tenían fuerzas para masticar, ella era otro cantar. Fíjate que Tengen se los traía cortitos porque pronto los mandaría con los otros pilares. Sabía que al terminar su turno, los reclutas ya estarían más curtidos. Qué lástima que ya no puedo meterle con todo para pulirlos yo mismo. Así que los pobres morros le sufrieron tanto con las rutinas de los pilares que ya sentían que se les salía el alma. Al caer la tarde, un cuervo llegó volando para entregarle a Tanjiro una carta de parte del patrón. El recado decía que Tomioka andaba de amargado y no quería participar en el entrenamiento de los pilares. Al mismo tiempo, Amane cuidaba a Kagaya mientras le platicaba cómo iba el avance de los muchachos. Ella estaba segura de que estos chicos heredarían su voluntad para cumplir su mayor deseo: acabar de una vez por todas con Muzan. Kagaya le tomó la mano a Amane y con las pocas fuerzas que le quedaban, le agradeció por haber estado a su lado tanto tiempo. Ya de noche, un cuervo que decía venir en representación del patrón convaleciente de los Ubuyashiki se presentó para negociar. Tamayo se sacó de onda al ver cómo habían localizado un escondite tan bien guardado, pero lo más loco es que el cuervo simplemente ubicó al antiguo dueño de la propiedad y se dedicó a seguirle los pasos a Yushiro para dar con el lugar. El pajarraco le pidió que no se pusiera a la defensiva, ya que bien podían jalar como aliados. Les juró que no le harían ningún daño a Yushiro, pues solo venía para hablar de negocios. Aunque Tamayo todavía tenía sus dudas, el cuervo le mencionó a Shinobu, una experta en demonios y medicina, proponiéndoles trabajar juntas en la investigación, lo que incluía analizar la rara mutación de Nezuko. Tamayo jamás se imaginó que algún día la invitarían a la mismísima sede de los cazadores para buscar la forma de acabar con Muzan. En el episodio 2, Yushiro andaba haciendo el quehacer cuando sintió una mala espina y corrió de volada al cuarto de Tamayo. Le dijo que tenían que pelarse de ahí de inmediato, pero Tamayo estaba decidida a colaborar con la organización. Ella sentía que todo lo que estaba pasando se estaba juntando para armar una ola enorme, justo como en los viejos tiempos. Así que su destino final era la sede de los cazadores. Al mismo tiempo, Tanjiro seguía leyendo la carta del patrón y se enteró de que éste deseaba con el alma hablar con Tomioka. Como todos andaban a las carreras preparándose contra reloj, le pidió de favor que fuera en su representación a platicar con el amargado de Tomioka para sacarlo de su bache de soledad y sadness. Tanjiro no lo pensó dos veces y decidió ir a buscar al Pilar del Agua a la mañana siguiente. La morra de Aoi pensó que iba al entrenamiento especial y quiso detenerlo, pero el prota le aclaró que solo tenía que ver a alguien, que no se preocupara. De paso le preguntó a Aoi si sabía de alguna forma para llegarle al corazón a alguien que siempre anda solo, para hacerle ver que no está desamparado. La chava confesó que ella tampoco tenía idea de qué hacer en esos casos. Dijo que si fuera ella, mejor lo dejaría en paz, pero de repente Aoi le pidió que la esperara tantito porque quería darle algo. Momentos después, regresó y le entregó unos onigiris que ella misma preparó. Al chile, barriga llena, corazón contento, primero hay que comer bien para andar al 100 de la cabeza antes de pensar en otras cosas. Al llegar a la casa de Tomioka, Tanjiro se cansó de gritarle, pero no recibió ni un solo ruido de adentro, así que ya se iba a dar la vuelta para regresar. Tomioka pensó que el prota ya se había rendido, pero al asomarse por la puerta vio que el muchacho seguía ahí husmeando. Ya ni modo, no le quedó de otra más que dejarlo pasar para platicar. Después de ponerse al corriente, Tanjiro le pidió que lo entrenara. Obvio la respuesta fue un rotundo no.
Además, a Tomioka le daba coraje que su discípulo no hubiera dominado bien la respiración del agua. El prota entendía perfectamente que el pilar tenía puestas todas sus esperanzas en él para que fuera el próximo pilar del agua, así que intentó calmarlo. Pero la neta es que Tomioka sentía que no daba el ancho para el puesto, por lo que le urgía que alguien tomara su lugar lo más pronto posible. Aunque el amargado lo corrió de su casa, Tanjiro no se dio por vencido. Dejó los onigiris que le dio a Aoi afuera del cuarto de Tomioka y se quedó a dormir en el dojo a esperar. Al caer la noche, nuestro prota se puso bien feliz al ver que Tomioka se había cenado todo, y de una vez se le pegó para acompañarlo a patrullar. Desde ese día, el prota se le volvió una sombra, siguiéndolo a sol y a sombra hasta que el pobre vato acabó harto y exhausto. Un buen día, Tomioka por fin se abrió con Tanjiro y le confesó que en realidad él no pasó la selección final de aquel año. Hizo la prueba junto a Sabito, un morro que venía de una situación muy parecida a la suya. En ese entonces, ambos tenían apenas 13 años y eran compañeros de entrenamiento del estilo del agua. Sabito era un pan de Dios, muy recto, pero lamentablemente perdió la vida en ese examen. Aquella vez, un demonio me dejó herido y desmayado mientras Sabit seguía partiéndose la madre para salvar a los demás. Para cuando desperté me dijeron que había aprobado el examen, a pesar de que yo no había derrotado a ningún mendigo demonio. Alguien así no merece llevar el título de pilar del agua, ni mucho menos estar al mismo nivel que los otros pilares. No le hagas caso a un cobarde que solo supo huir. Si Sabito siguiera vivo, seguro él ya tendría la marca del cazador. Fue ahí cuando Tanjiro entendió el dolor tan grande que Tomioka cargaba en el pecho. El vato vivía con la culpa de sentir que él debía morir en lugar del otro, arrastrando ese trauma por años. Qué feo se siente que la persona que más querías que viviera se haya sacrificado por ti. Tanjiro se dio cuenta de que aquel espíritu que vio en la montaña era Sabito, el amigo de Tomioka. Yo mismo sentí eso, pensando que debí morir en lugar de alguien tan fuerte, noble y de gran corazón como el señor Rengoku. Con él vivo, acabar con Muzan habría sido pan comido. Pero Inosuke me lo dijo clarito una vez. Nunca hay que defraudar la confianza de los que ya no están. El problema era cómo hacerle entender esto a Tomioka. ¿A poco solo debía decirle que siguiera adelante sin importar la tristeza o la vergüenza? Pero el vato ya había estado muy solo y sufriendo un chingo antes de convertirse en pilar. Entonces Tanjiro le gritó con todas sus fuerzas: ¿por qué no mejor cargas con la voluntad que Sabito te heredó? Tomioka se quedó frío, recordando de golpe el día en que recibió un buen bofetón. A Sabito le daba un coraje tremendo que Tomioka anduviera con la mentalidad de que debió morir en lugar de otros. Le advirtió que si lo volvía a decir, se olvidara de su amistad. Jamás debía insultar el sacrificio de su hermana, quien dio la vida para darle una oportunidad de vivir. Por eso tenía que honrar lo que ella le encomendó. Aunque ya habían pasado un buen de años, Tomioka todavía sentía el ardor de esa cachetada en la mejilla. ¿Cómo pudo olvidar esas palabras tan importantes de Sabito? Claro, fue porque bloqueó todo para no recordar el sufrimiento, al evocar la imagen de su querida hermana y de su mejor amigo. Tomioka se disculpó por haber sido tan inmaduro, mientras que nuestro prota ya andaba bien preocupado pensando que le había regado gacho con lo que le dijo. Para arreglar las cosas se le ocurrió retarlo a un concurso de comida. El que perdiera iba directo al entrenamiento. Con una maña medio rara, Tanjiro se lo llevó a comer fideos fríos. Mientras comían, de la nada se preguntaron qué estaría enseñando Shinobu en sus clases. Resulta que ella andaba prendiendo incienso y rezando por su difunta hermana para poder aguantarse el coraje que lleva dentro. En eso, Kanao llegó a pedirle que cambiaran el horario de sus lecciones, y ahí se enteró de que su hermana mayor no iba a participar en el entrenamiento. La morrita entró y le pidió de corazón que le enseñara más cosas, lo que puso muy feliz a Shinobu. Le dijo que le alegraba ver que ya podía expresar mejor sus sentimientos. Aprovechando el momento, le iba a contar todo sobre el demonio que le quitó la vida a Kanai y la manera para acabar con él. En el episodio 3, los siguientes días de entrenamiento siguieron siendo un auténtico infierno, solo que ahora Tanjiro ya se había unido al relajo. Después de tanto tiempo sin verse, Tengen se alegró de ver que Tanjiro seguía completito tras su pelea con la luna superior, así que le dijo que calentara para entrarle al entrenamiento. Para el prota, estos ejercicios eran pan comido y hasta andaba más motivado que los demás. A la hora del descanso, Tanjiro se puso a platicar bien a gusto con las 3 esposas de Tengen, quienes le agradecieron por el gran paro que les hizo allá en el Distrito Rojo. Pero el prota se dio cuenta de que la hora de la comida era otra tortura, porque Tengen obligaba a los reclutas a tragar como si no hubiera un mañana para acabarse todo lo que prepararon sus 3 mujeres. Si no lo hacían, el vato los iba a castigar con ejercicios todavía más salvajes. Mientras comían, Tengen alcanzó a escuchar a los muchachos hablar sobre las rondas de patrullaje nocturno. Sabía que era una chinga, pero no quedaba de otra más que aguantar vara. Esa misma noche, 2 reclutas andaban haciendo guardia nocturna y platicando de los demonios. Bastó con que se distrajeran un segundito para que, de la nada, uno de ellos desapareciera por completo. Lo cual le sacó un susto de aquellos alvatoren painaro patiró
Nhưng hóa ra tất cả chỉ là một trò chơi khăm của người bạn đồng hành. Chứ có quỷ thật thì hai cu cậu lên bàn thờ mất. Es mayor que... Lo que le sacó un susto de aquellos al vato del peinado partido. Pero resulta que todo fue una simple broma de su compa. La neta, si hubiera sido un demonio de verdad, ese par ya le estaría cantando a San Pedro. Así, los dos siguieron con su patrullaje sin tener idea de que un ojo misterioso los vigilaba desde las sombras. Al día siguiente, el prota Jiro seguía con toda la pila dándole duro al entrenamiento destructor de Toby, dejando a todos con el ojo cuadrado. Fíjate que a la hora del almuerzo, toda la flota se le juntó para que les contara cómo estuvo el tiro contra la luna superior. Jiro, bien inocente, les confesó que ni él sabe cómo es que le acomodaron semejantes trancazos, pero que mientras siga respirando, él le va a seguir entrando al toro sin miedo. Al escuchar esto, a los vatos se les bajó la presión de ver lo increíblemente aventado que es el compa. Y para cerrar el día con broche de oro, Toby puso a todos los reclutas a darle una vuelta completa a ese cerro que se ve allá en la loma. El que ande de flojo se me queda sin tragar, sentenció. Sus morras solo se reían en silencio, pues bien que sabían que aunque Toby se las da de muy rudo, en el fondo es de corazón blando. Como aquella vez que un cazador se quedó atorado en el cerro, el buen Toby dejó su comida a medias para ir a rescatar al vato Baharguk Antaswong. La neta es que Toby es tan estricto porque el patrón le encomendó la vida de sus espadachines, y él no va a permitir que ninguno de estos chamacos tire la toalla bajo su guardia. Al oír esto, Jiro se prendió por completo y se puso a chambear con todo. Le daba un chingo de gusto saber que, en el fondo, todos los pilares son de buena madera. De paso se acordó de cuando retó a Tomioka a un concurso de comer ramen para convencerlo de entrenar. Ese día casi se le sale la comida por la nariz de tanto tragar. Y eso que el pilar del agua le tupió todavía más duro. El vato le prometió que entraría al entrenamiento si Jiro se terminaba el tazón de ramen que acababa de pedir. Aunque el prota ya estaba a nada de devolver el estómago, hizo de tripas corazón, se empujó hasta el último fideo con tal de convencerlo. Ya por la tarde, Leo cayó a ver a Sanemi para ver cómo iba el asunto del entrenamiento. Aunque no querían ser pesimistas, al chile tuvieron que admitir que ahorita no traen el nivel para pararse frente a las lunas superiores. Si no fuera porque el patrón se los pidió, ni de chiste perderían el tiempo en entrenamientos tan básicos. Aparte, a Sanemi le daba mucha desconfianza ese misterioso castillo que aparece y desaparece repleto de demonios. De hecho, Leo ya había mandado a su gente a echar un ojo por la zona, pero al final no encontraron ni un alma. Lo más raro es que los demonios se esfumaron de las calles de la nada. ¿Será acaso que andan juntando a toda la perrada para ir tras la hermanita de Jiro? Al final, que venga lo que tenga que venir, que yo mero Sanemi, me voy a quebrar a cualquiera que se asome. Eso sí, Leo confesó que le da mala espina entrenar a los chamacos, presintiendo que se viene una bronca muy pesada para la compañía de cazadores. Como la calma chicha antes de que se suelte la tormenta. Pero bueno, ya habrá tiempo de preocuparse por eso. Por ahora, lo chido es aventarnos un tiro a ver de qué cuero salen más correas. Mientras tanto, en la casa de Toby, Jiro se andaba echando un cafecito bien a gusto con las 3 hermosas esposas del Pilar del Sonido. Hina, con el corazón en la mano, les platicó que en aquella batalla nunca pensó volver a ver el amanecer, y mucho menos seguir contando el cuento hoy en día. Por su parte, Suma comentó que esa pelea dejó bien tocado a su marido, porque por las noches el vato a veces chilla en silencio. Por eso le pidió a Jiro que de favor acabe con el infeliz de Musan para no defraudar la confianza que Toby le tiene. Al día siguiente, el Pilar del Sonido les avisó a todos que se armaría un entrenamiento de combate especial. Así que toda la banda de los 500 hermanos se me va al cerro a repartir leña a mitad de la noche. Recuerden que los tiros de verdad contra los demonios siempre son de noche, así que tienen que ponerse bien truchas con todos sus sentidos para oler el peligro. Toby se ofreció para hacerla de malo, mientras que a Jiro le tocó la chamba de cuidarle la espalda a los chavos durante el ataque. Aunque ya no está en su mero apogeo y anda mocho de un brazo, el vato se despachó facilito a un montón de cazadores. Jiro no tuvo de otra más que ver con las manos atadas cómo sus compañeros iban cayendo como moscas uno tras otro. De la nada, Toby se les aparecía enfrente para meterles un pavor de los 1000 demonios y que sintieran lo que es toparse con un monstruo real. Aunque ya les había advertido, la neta es que el poder del Pilar estaba en otro nivel y les daba una santa arrastrada. Ya cuando solo quedaba Jiro de pie, el ex Pilar no se anduvo con rodeos y se le fue encima para armar los trancazos de a de veras. Todos se quedaron con la boca abierta al ver que Jiro no solo aguantaba los golpes, sino que andaba dándose un quién vive de tú a tú con toda una leyenda. Inspirados por su valentía, a los sobrevivientes se les subió la moral y se juntaron para hacerle montón al Pilar del Sonido. Así se la pasaron toda la noche en el cerro, dándose hasta con la cubeta, aunque al final los vatos terminaron bien amolados y adoloridos. A pesar de la paliza, se sentían muy orgullosos de haber sido mangoneados por alguien que ya se había quebrado a una luna superior. Todos tenían la firme esperanza de que tarde o temprano lograrían partirle su mandarina en gajos al mentado Musan.
Pensaban que, aunque solo mejoraran un poquito, querían ponerse chidos para echarle la mano a los meros meros cuando se ocupara. Con esa motivación, los jóvenes cazadores le metieron más ganas que nunca al entrenamiento. Al final, Toby despachó a Jiro al siguiente nivel, pidiéndole de compas que se encargara de mandar al otro mundo a Musan por él. Y es que solo dándole cuello a ese infeliz, se iba a terminar esta pesadilla de una vez por todas. Antes de partir al siguiente punto de entrenamiento, las esposas de Toby le prepararon su buen itacate para el camino, y toda la banda de cazadores lo despidió con porras y puras buenas vibras. Jiro se despidió bien educado con una reverencia y agarró camino rumbo al dojo de Enzo. Justo al llegar, le tocó ver cómo Enzo le estaba dando una cátedra bien perra con la espada a un pobre recluta. La neta, es que Enzo andaba insoportable con el nivel de exigencia, al grado de que los cazadores no tenían ni la más mínima oportunidad de pasar sus pruebas. Y aunque les daba chance de prepararse, la diferencia de niveles era abismal, por lo que el vato siempre los traía cortitos y barriendo el suelo. Esa cara de pocos amigos que se cargaba solo cambió una sonrisota cuando vio llegar al buenazo de Jiro. Mientras tanto, afuera, el cuervo de Enzo andaba de hablador e insoportable, haciendo que a los reclutas les dieran unas ganas locas de hacerlo en caldo para quitarse el coraje. Después de saludarse, el Pilar de la Niebla llevó a Jiro a conocer al tío Kai, a quien había llamado para que le diera mantenimiento a las espadas. Enzo le pidió a Jiro que sostuviera la katana firme frente a él y luego le lanzó un avioncito de papel, el cual se partió limpito en dos al tocar el filo superpoderoso. Y es que el tío Kai andaba ahí para asegurarse de que las armas de Enzo estuvieran al tiro antes de que se soltaran los chingadazos de verdad. Lo más chido es que el patrón no solo dio luz verde, sino que hasta le mandó a construir un taller propio para que trabajara a gusto. Enzo comentó que ojalá el patrón se cuidara un poquito más en vez de andar preocupándose tanto por los demás, pero que a fin de cuentas uno le vive eternamente agradecido por todo su apoyo. Ya en la tarde se venía la mera hora del terror para los jóvenes, porque les tocaba seguir entrenando con el Pilar de la Niebla. Enzo les metía sus trancazos y de paso les soltaba unas habladas bien pesadas que hacían que los pobres se agüitaran bien gacho. Por eso, uno de los muchachos le sugirió a Jiro que fuera a rogarle que le bajara 2 rayitas a su intensidad para no romperles el espíritu. Sin embargo, Jiro pensaba que Enzo era quien la tenía más difícil, ya que no solo debía entrenar por su cuenta, sino que también se chutaba toda la chinga de pastorear a los novatos. A la hora del descanso, la plática seguía haciendo que el Pilar debería bajarle a su tono tan sangrón, pero Jiro le soltó que, aunque no lo crean, el vato ya es una perita en dulce comparado con cómo era antes, algo que los mismos reclutas empezaron a notar poco a poco. Lo más misterioso es que últimamente Enzo salía por las noches a hacer quién sabe qué desmadre. Y es que en el pueblo, los miles de ojos de la nueva Luna Superior 4 andaban vigilando a escondidas cada paso que daban los pilares. Mientras tanto, en el templo, Sanemi y Leo andaban midiendo fuerzas, pero para variar, terminaron empatados. En eso, Enzo se les apareció para pedirles un tiro de 3, pues sentía que entrenar con puros novatos no le ayudaba a mejorar. Para mostrarle su respeto, este par de veteranos decidió montársele encima al chamaco que apenas se iba estrenando como Pilar, pero que no les mienta su edad, porque a pesar de estar chavo, Enzo se la fletó chido y les aguantó el paso a los espadazos de sus superiores sin pestañear. Terminando el calentamiento, Sanemi quedó de lo más feliz con esa rutina nocturna junto a sus compas. Ahí fue cuando Enzo le soltó la sopa de que Jiro andaba avanzando a pasos agigantados y que muy pronto les caería a ellos para seguir con el entrenamiento. Aunque el prota es un alma de Dios, curiosamente les cae gordo al Pilar del Viento y al de la Serpiente por puras niñerías. Con cada día que pasaba, las madrizas de Enzo se ponían más feas, al grado de que hoy obligó a los reclutas a usar katanas de verdad para que sintieran el verdadero rigor del combate. Pero antes de que pudieran dar el primer golpe, uno de ellos se rajó ante la imponente presencia de Enzo. El muchacho, bien desanimado, aceptó que ellos no le daban ni para el arranque, y que sabían de sobra que el Pilar se partía la madre en combates 1000 veces más culeros que esos. Además, veían cómo cada noche el Pilar salía y regresaba lleno de madrazos, prometiendo esforzarse más por estar a la altura. Ante esto, Enzo les aclaró derechito que, con el nivel que traen, los demonios los van a despachar en un abrir y cerrar de ojos. En lugar de ir a regalar la vida a lo tonto, lo que él quería era que aguantaran vivos lo más que pudieran. Tras unos días de chinga, Jiro se pulió bien rápido y agarró el hilo de las técnicas. Ahora no solo le aguantaba los golpes a Enzo, sino que hasta le metió unos buenos sustos con ataques sorpresa. Esto de verdad dejó de a 6 a Enzo, quien quedó contentísimo con los resultados de Jiro y le dio luz verde para pasar al entrenamiento con los otros pilares. Con el prota, el vato era puro amor, pero a los demás reclutas los mandó a volar diciéndoles que ya se pusieran a ensayar esos espadazos como Dios manda. Pero Jiro se acordó de lo que le platicó el tío Kai sobre que a Enzo le encanta jugar con avioncitos de papel.
Así que ni tardo ni perezoso le cantó un tiro amistoso con la condición de que, si el pilar perdía, tendría que ser más buena onda con los demás muchachos. Aunque era una velita de esperanza bien chiquita, los reclutas le agradecieron en el alma el gesto a Hiro. Total que se salieron a jugar, y Enzo andaba bien crecido sintiéndose el rey del mundo, tanto que hasta le dio una ventaja diciéndole que, si de 10 intentos Jiro le ganaba una sola vez, él se daba por vencido. Pero justo cuando ya se sentía con el triunfo en la bolsa, ¡tómala! Le tocó morder el polvo, y el buen Enzo andaba haciendo tremendo berrinche por perder tan feo. Ya no se sabía si lo hacía para saltarse la clase o, y por si fuera poco, los demás alumnos convencieron al maestro de entrarle al reto. Así que toda la bola se pasó un día entero investigando y doblando avioncitos de papel para ver cuál llegaba más lejos. Al poco rato, todos lanzaron sus aviones al mismo tiempo, volando alto en el cielo azul, cargando sus pequeñas esperanzas y el anhelo de un futuro chido que les esperaba. Esa misma tarde, el prota abrió su corazón con Jiyu, confesándole que le daba un buen de amargura tener que alejarse de Nezuko, pero el vato entendía que la organización no tenía de otra para evitar que la morra cayera en manos de Muzan. Tengo que ponerme en otro nivel lo antes posible en este entrenamiento especial para traerla de vuelta conmigo. Lo único que dejaba tranquilo al prota era saber que su hermanita estaba bajo el cuidado de alguien de toda su confianza. Jiyu le aseguró de frente que, en cuanto se escabecharan a ese maldito de Muzan, todas las broncas del mundo se iban a terminar. La siguiente parada de Tanjiro era el campo de entrenamiento de Mitsuri. Lo más loco es que a la Pilar del Amor parecía interesarle más la tragazón que la disciplina. En resumen, aquí comida no te va a faltar para nada, mi buen. En el episodio 6, nomás va llegando el prota al entrenamiento de Mitsuri, y la morra ya lo está arrastrando a comerse un pastelote bien empalagoso. Por si fuera poco, hasta le dio de comer en la boca con un cariño. ¡Qué lindura de mujer! ¡La neta! Pero cuando el vato andaba en las nubes, de la nada ella lo obligó a ponerse un traje pegadito de color rosa chillón después de comer. Al principio, parecía que el entrenamiento de Mitsuri iba a ser el más leve de todos los pilares. Y sí, hasta que al prota le tocó ver cómo la Pilar del Amor le abría las piernas de par en par a un pobre diablo, sin una pizca de piedad. Para que sus pupilos ganaran flexibilidad, Mitsuri no se tentaba el corazón para estirarlos a todos por igual, incluyendo al prota. En cuanto terminó con ella, Tanjiro se lanzó de volada al entrenamiento especial de Leo. Y al chile, ni se imagina por qué apenas puso un pie ahí. Y el vato ya andaba bien encabronado queriéndole dar de machetazos. Todo porque Mitsuri mandó una carta diciendo que el prota era un lindo, y por eso Leo ya lo quería mandar al otro barrio a la de ya. El pilar de la serpiente guió al muchacho al dojo para practicar los espadazos, pero la escena estaba bien tétrica. Había un montón de cazadores amarrados por todos lados, y el vato le ordenó a Tanjiro tirar espadazos esquivando a estos obstáculos. Leo lo amenazó con colgarlo junto a los demás y no daba el ancho. El pilar de la serpiente le aventó una espada de madera al prota, y luego le enseñó cómo pasar la prueba. Leo se puso en guardia y soltó ráfagas de cortes que pasaban rozando los huequitos entre la gente amarrada. Cuando le tocó al prota, ahí fue donde sintió la perra presión de las miradas de terror de los que temían salir trasquilados. Por andar dudando, sus ataques salían bien aguados y débiles, así que Leo se calentó y se metió al quite para partirse la madre con Tanjiro. El prota se aferró a tirar el tajo, por más cerrado que estuviera el espacio, pero nomás de ver esos ojos suplicantes, se le rajaba el corazón. Leo se aprovechó de esa blandura y lo despachó bien fácil. Aunque los dos traían la misma espada de madera, los ataques de ese vato se curveaban de una forma rarísima. Se colaban por cualquier rendija igualito que una víbora. Tanjiro estaba contra las cuerdas, porque cada que intentaba atacar, hacía llorar a algún pobre colgado. Prometió concentrarse al 100, pero en un descuido, le arrimó un viaje a un pobre diablo. Y aunque la clase ya había acabado, el prota le seguía dando duro al entrenamiento. Su fuerza de voluntad conmovió tanto a la banda, que hasta le pidieron chance de entrenar con él. Al final, todos terminaron para el arrastre. Y cuando se metieron al agua caliente, les ardió tanto que casi se mean del dolor. Así se pasaron 2 días. Al prota le acomodaron una arrastrada de aquellas cortesía del chef Leo. Pero ya para el 4.º día, el vato ya le había agarrado el modo y dominaba el estilo de pelea del pilar de la serpiente. Tanjiro no solo se defendía chido, sino que hasta se la regresaba con contragolpes a Leo. Ese tiro tan tenso se acabó hasta que el prota logró rasgarle la ropa al mismísimo pilar. Antes de irse con rumbo a otro lado, el amargado de Leo no perdió la oportunidad de amenazarlo y advertirle que se mantuviera bien lejos de su morra. Yendo hacia el territorio de Sanemi, Zenitsu casi le saca un infarto del susto. El miedoso le chilló: «Vámonos de aquí ya mismo. Hay que huir de este maldito infierno. Si nos quedamos nos van a dejar lisiados para siempre». Mientras el vato lloraba a moco tendido, sintió la cálida mano de Sanemi consolándolo. El pilar del viento durmió a Zenitsu de una patada y obligó a Tanjiro a cargarlo hasta su campamento. En el camino, Sanemi le soltó de huevos: «Nunca te voy a aceptar, cabrón». Y Tanjiro le contestó: «Uy, sí, como si me importara que me acepte el güey que apuñaló a mi hermanita».
Eso nomás le alborotó más la bilirrubina al loco de Sanemi. Ya estando ahí, Tanjiro entendió perfectamente por qué Zenitsu decía que era el mismísimo infierno. El entrenamiento consistía en darse un entre con las espadas contra el pilar del viento, pero los dejaba listos para el arrastre. Este pinche viejo, en cuanto veía que alguien se descuidaba, le acomodaba un buen espadazo en el hocico. Como ya le traía ganas a Tanjiro desde hace un buen, Sanemi le dio un trato preferencial con unos golpes bien salvajes. Total que al terminar, el prota acabó morado de tanto moretón y lleno de heridas por todos lados. Buscando dónde descansar, Tanjiro escuchó sin querer la plática entre Genya y su hermano. Sanemi andaba de un sangrón tremendo, soltando puras mentadas y humillación contra su propio carnalito, y aunque lo trataban de la patada, Genya seguía firme en su deseo de pelear codo a codo con su hermano. Pero cuando Sanemi escuchó al morro confesar que andaba comiendo carne de demonio para poder pelear, se puso endemoniado de verdad. El vato se le fue encima queriéndole sacar los ojos a Genya. Pero menos mal el prota reaccionó rápido y lo jaló. Zenitsu pensó que Sanemi era un monstruo, y de plano se tiró con los demás o hacerse el muerto. Tanjiro le gritó enfurecido a Sanemi por querer joder a su propio hermano, pero el pilar del viento le contestó bien cínico: no lo voy a matar, nomás lo voy a dejar inválido de por vida. El prota le cantó un tiro dándole a entender que no se metiera en las decisiones de Genya, que esa era su bronca. Al chile, si no fuera por Genya, jamás le habrían ganado a la luna superior. Al escuchar las verdades de Tanjiro, Sanemi decidió que mejor los iba a quebrar a los dos juntos para divertirse. El pilar del viento se lanzó a una velocidad perrísima para meterle un puñetazo a Tanjiro, pero el prota lo paró en seco. Y no solo eso, sino que se la regresó metiéndole un rodillazo directo al cuello a Sanemi. Tanjiro aprovechó para decirle a Zenitsu que se llevara cargando a Genya mientras él se quedaba a partirse la madre con el necio de su hermano. El miedoso de los rayos se fue corriendo arrastrando a Genya mientras le gritaba de cosas a Sanemi, pero el vato le acomodó un seco derechazo en el hocico. Al final, el broncón de ayer terminó con que a Tanjiro lo corrieron a patadas del entrenamiento de Sanemi. Pero lo que más le pesaba en el alma era ver la relación tan rota de esos dos hermanos. Así que al día siguiente, Tanjiro y Zenitsu tuvieron que trepar el monte para llegar al terreno del pilar de la roca. Al llegar, guachen a quién se encontraron: al loco de Inosuke dándole con todo el entrenamiento junto a los demás. Pero lo más cabrón fue ver cómo los recibió el pilar de la roca, que andaba meditando encima de una fogata. En vivo fuego. En el episodio 6, apenas llegaron, Yomei les puso unas pruebas de locos. Aguantar bajo una cascada, cargar 3 troncos pesadísimos y empujar un piedrón del tamaño de una casa por un largo camino. Con estas 3 simples pruebas, van a poner fuertes sus extremidades y a mejorar su centro de gravedad. Zenitsu escuchó esto y de plano se desmayó. Así que Tanjiro tuvo que meter al vato al río para que reaccionara. ¡Ay, hijo de su madre! El agua de este río está tan fría que se me va a encoger todo. Menos mal unos cazadores le dijeron a Zenitsu que se abrazara a una roca caliente para templarse, porque si no el chavo se nos queda tieso del frío. ¿Por qué esta roca se siente tan calientita como el abrazo de mi jefa? Mientras intentaba aguantar en el río, Tanjiro vio a Inosuke parado bajo la cascada con una determinación de acero. Lo raro era que, ¿por qué no se escuchaba al vato rezar sus mantras? Al prota le cayó el 20 de que el cabeza de puerco ya se había desmayado, así que lo sacó de volada para revivirlo. Al poco rato, él y Zenitsu se rifaron con el reto de aguantar bajo la cascada. Sentir ese frío extremo combinado con el madrazo del agua no dejaba que el vato se concentrara en sus rezos. Terminaron bien cansados y tuvieron que correr a abrazar las piedras calientes para no congelarse. Tanjiro no se imaginaba que la caída del agua fuera tan pesada. Si te descuidabas tantito, te rompías el pescuezo bien fácil. A la hora del lonche, Inosuke comía mientras elogiaba lo perro que era el pilar de la roca. Ese viejo es el más macizo de toda la corporación. La neta, cada que lo reto, me estampa de cabeza contra el suelo. Y la neta, no me sorprendería que ese vato ya tuviera sus marcas activadas. Pero Zenitsu andaba de sabelotodo diciendo que el pilar solo era bueno para espantar niños, y que seguro ni de chiste podía mover ese enorme piedrón por tanto camino. Y pues sí, porque Yomei nomás empujaba rocas que eran el triple de grandes. A todos se les bajó la presión de puro miedo, menos al prota, que andaba bien emocionado queriendo hacer lo mismo que Yomei. Mientras tanto, Zenitsu le acomodaba unos guantazos al prota para ver si así reaccionaba. Pero Inosuke ya andaba bien prendido cargando troncos y empujando piedras. Desde ese día, Tanjiro y el miedoso de los rayos se enfocaron machín en entrenar bajo la cascada. Casi se nos mueren varias veces, pero al final pasaron la prueba. Al día siguiente, Tanjiro le batalló duro cargando troncos, pero logró dominarlo desde el primer día. Ya por la noche, la nueva cuarta luna superior, que llevaba días espiando a las sombras, ya tenía ubicada a más de la mitad de la corporación. El único detalle era que seguía sin dar con el escondite de Nezuko. Aunque todavía no tenía lo que quería, el malote de Muzan felicitó a Nakime por andar haciendo tan buen jale. Bien campante, el vato le ordenó que siguiera investigando, seguro de que pronto encontraría tanto a Nezuko como a Ubuyashiki.
A la mañana siguiente, Tanjiro le empujó con alma, vida y corazón a ese piedrón, pero la desgraciada no se movía ni un milímetro. Para acabarla de amolar, hoy varios veteranos se rindieron y decidieron bajar del monte para apoyar desde la retaguardia. El prota les hizo una reverencia con mucho respeto y les dijo: «Cuento con ustedes, carnales, porque gracias a que nos cuidan las espaldas, nosotros podemos partirnos la madre con los demonios sin andar preocupados». Después de despedirse de los veteranos, Tanjiro siguió empujando su piedra y preparándole bolas de arroz a los demás compañeros. Mientras cenaban, por fin entendieron por qué los pilares no tienen sucesores. Y es que, al chile, el entrenamiento está tan perro y la diferencia es tanta que a cualquiera se le van las ganas de seguirle. Pero eso sí, la comida de Tanjiro está de rechupete. ¿Verdad, compas? Obvio que para eso soy hijo de carbonero. Dice bien orgulloso el prota. Esos momentos tan cálidos le dan un chingo de nostalgia al recordar a su antigua familia. Los días siguientes pasaron y el prota nomás no podía mover la mendiga roca. El tiempo corre y los demonios andan al acecho. Como vio que con pura fuerza bruta no la armaba, Tanjiro pensó en meterle técnica con su respiración. Ya llevaba un buen rato dándole y su marca nomás no salía. De la nada, el buen Genya se le aparece y le dice: «Oye, como que la marca de tu frente se ve más intensa, ¿no?», sacándole un sustazo al prota. «Me tenían bien castigado y por eso no te había hablado. Menos mal que el gigantón me advirtió que no me le acercara al tóxico de Sanemi, pero de terco fui a armar el desmadre del otro día». El vato se sienta, le pide una disculpa por meterlo en broncas y le agradece por haberle hecho el paro. Al prota le dio un buen de gusto saber que su marca se veía más chida, pero la neta, lo que urge ahorita es mover esa piedra de porquería. Como Genya ya la había librado, le pasa un tip de oro: que tiene que llevar su concentración al límite haciendo movimientos repetitivos con toda la intención. Por ejemplo, yo me pongo a rezar mis oraciones, le dice. Cuando el vato se va, Tanjiro se queda pensando en ese buen consejo. Yo no sé usar respiraciones, pero si aplicas lo que te enseña el gigantón de la roca, hasta las piedras vas a mover. Al escuchar esto, al prota se le empiezan a saltar las venas y los músculos se le ponen bien tensos. Y así empieza a conectar con lo que sentía el gigantón. Recordar la rabia y el dolor hace que su corazón palpite a 1000 por hora y su temperatura suba. Le echa un chingo de ganas, pero la mendiga roca apenas si se mueve tantito. Ni modo, mañana le seguimos. Ahorita toca preparar el rancho para la plebada que se está muriendo de hambre. Mientras cocina, Genya se le une para hacer el paro. Ahí los dos se quedan pensando si la marca de la frente tendrá algo que ver con las emociones fuertes. Nah, no creo. Si el gigantón ni tiene marca y aún así hace esas cosas. Luego, Genya le pregunta: «Oye, ¿y a ti cuándo se te alborotan más los sentimientos?». Pero la neta, esa pregunta le removió recuerdos bien dolorosos al prota, por lo que Genya se siente reculpable. Para compensarlo, le echa porras y le dice que de seguro va a pasar esta prueba tan perra. Antes de que saliera el sol, el prota ya estaba frente a la piedra dándole con todo. Se concentra con alma y vida, recordando consejos, lecciones y el dolor de perder a su familia. Sudando a chorros y con los músculos molidos, la marca de su frente empieza a arder como nunca. De tanto repetir el mismo movimiento, su cuerpo se grabó la rutina de memoria. Todo ese esfuerzo se unió en un solo golpe de poder y ¡pum! El prota por fin logra empujar el tremendo piedrón. Bien prendido, el prota se la lleva empujando sin parar, mientras que sus dos compas se mueren de la envidia porque les ganó el mandado. Por otro lado, al villano de Muzan ya se le acabó la paciencia de buscar a la morra de Nezuko, así que decide ir a buscarle ruido al patrón Ubuyashiki. En el episodio 7, aunque el prota ya había movido la roca, siguió dándole para aguantar lo más que pudiera. Al ver esto, el loco de Inosuke se prendió tanto que, con pura fuerza salvaje, también logró mover su piedrón. El miedoso de Zenitsu andaba bien sacado de onda, porque era el único que faltaba de pasar la prueba. Justo cuando pensaba cómo librarla, su gorrión Chuntaro le trae una carta misteriosa. Poco después, tras empujar la roca más de 100 metros, el prota cae rendido al suelo, casi entregando el equipo. La chamba estaba hecha, pero el pobre prota estaba a nada de estirar la pata por deshidratación. Justo cuando andaba alucinando con sus compas, el gigantón Gyomei aparece de la nada, y entre rezos, le echa un balde de agua fría para revivirlo. El gigantón le dice que ya pasó la prueba de la roca y que respeta mucho lo que hizo en la Villa de los Herreros, donde prefirió salvar a los aldeanos antes que a su hermanita demonio. Le asegura que es un ejemplo para todos y que debería estar bien orgulloso de sí mismo. Pero el prota le contesta: «No se crea, tío. Fue Nezuko la que tomó la decisión. Yo andaba bien norteado en ese momento, así que porfa no me alabe tanto». Pero para el gigantón, los niños suelen ser débiles, mentirosos y capaces de hacer cosas bien crueles por puro egoísmo. Pero este morro de veras que está cortado con otra tijera. Tanjiro insiste: «La neta, yo no la he regado porque siempre me echan la mano». En ese momento estaba bien paniqueado y no sabía qué hacer,
así que no me la pinte tan fácil, por favor. Con todo respeto, el prota le hace una reverencia para agradecerle que no lo dejó morir de sed y por todo el entrenamiento. Pero el gigantón sigue insistiendo en que el morro vale 1000, dejándolo con cara de ¿y este qué trae? Fue ahí cuando el grandote le empezó a platicar que, hace un buen de años, él cuidaba a un montón de huérfanos en un templo viejito y medio descuidado. Aunque les faltaba de todo, los niños se querían un buen y se veían como una familia de verdad. Incluso la más chiquita, una niña llamada Sayo, me compartió de su comida porque me veía bien flaquito, recuerda con nostalgia. Ese detalle tan simple me alegró el corazón, aunque le dije que no, porque yo ya estaba acostumbrado a aguantar el hambre. Y es que, sin ser de la misma sangre, esos huérfanos se cuidaban la espalda como hermanos. Él pensó que vivirían así para siempre, pero para acabarla de molar, un chamaco cobarde provocó la peor de las desgracias. Con mucho coraje, el gigantón le cuenta que ese escuincle guió a un demonio al templo para que se los almorzara a todos los 8 niños. En esa zona rondaban muchos demonios, así que siempre prendíamos incienso de glicinias, pero ese infeliz apagó los 8 inciensos y dejó pasar al monstruo. En un parpadeo, 4 niños ya habían pasado mejor vida, y otros 3 acabaron igual por puro pánico y por no hacerle caso. Para ellos, yo nomás era un ciego inútil y debilucho que no servía para nada. Solo la pequeñita Sayo me hizo caso. Así que juré protegerla y me le fui a los golpes al demonio con mis propias manos. Lo molió tanto a puros trancazos que lo dejó hecho puré. Una sensación espantosa que jamás se le va a borrar de la mente. Aunque estaba herido y sin fuerzas, siguió soltando madrazos para salvar a la niña. Pero lo más gacho fue que en la mañana, cuando llegó la gente del pueblo, la morrita dijo que él era el monstruo que los había matado a todos. Al prota se le puso la piel de gallina al oír que una niña de apenas 4 años fuera tan cruel. Yo solo quería que me diera las gracias por salvarle la vida. Pero no, la escuincla solo pensó en salvar su propio pellejo, dice resignado. Y para acabarla de amolar, terminó en el bote acusado de asesinato, porque el cuerpo del demonio se hizo cenizas. Si el patrón no mete las manos por él, ya lo habrían colgado. Por eso, el Pilar cree que, por más buena que sea la gente, en el momento de la verdad, sacan el cobre. El gigantón confiesa que al principio dudaba del prota, pero ver lo derecho y honesto que es le hizo cambiar de opinión. Yo veo a las personas con el ojo del alma, y al chile, tú eres un morro bien diferente. El buen Yomei junta sus manos para rezar y promete guiar al prota para que nunca pierda el camino. Tanjiro, conmovido hasta las lágrimas, le agradece de corazón. El gigantón le acaricia la cabeza con tanto cariño como en sus viejos tiempos, regalándole una sonrisa bien sincera. Más tarde, mientras cenaban, Genya comenta que el gigantón es un pan de Dios por haber aceptado como alumno a alguien que, literal, come demonios para pelear. Lástima que no tiene el nivel para ser su sucesor oficial, pero igual le tiene un respeto tremendo porque el Pilar le ha hecho un parote. Mientras tanto, al puerco Dinosque le vale un comino y se traga la comida de Zenitsu, por más que el prota le pide que le baje a su desmadre. Genya le pregunta por... Pero eso sí, le aconseja que vaya con la señorita Shinobu para que le eche una revisada a su salud. No vaya a ser. Terminando de cenar, Tanjiro le invita a caerle a la casa de Tomioka para pasar el rato, pero el vato le dice que no puede porque todavía le falta terminar la prueba de mover la roca a los 100 metros. El cara de puerco se burla a carcajadas, llamándolo inútil por no saber usar respiraciones. Genya se prende de volada y se le va encima para romperle su mandarina, pero el prota se mete a calmarlos. Al final le dice que luego platican en el camino sobre la bronca con el Pilar del Viento, Sanemi, pero mientras todos andan en el relajo, el prota nota que Zenitsu anda bien serio y callado, lo cual está bien raro en él. El rubio solo le dice, no te preocupes, solo estoy pensando en lo que debo y tengo que hacer, no me hagas caso. Sin saber cómo ayudarlo, Tanjiro nomás le deja su plato de pescado asado y se va con pendiente. Mientras tanto Zenitsu, con la cabeza herida y un coraje tremendo en el alma, aprieta fuerte la carta. Se nota que trae algo bien pesado entre manos. Ya en camino, al prota le entra la preocupación por Nezuko. Hace un buen que no la ve y se pregunta si su hermanita todavía se acordará de él. Buscando las indicaciones, por fin llega al dojo de Tomioka y se topa con que se está agarrando a madrazos con el Pilar del Viento. Después de unos cuantos amagues, Sanemi se calienta y le avienta la primera postura, torbellino de polvo cortante, para darle con todo al de agua. El prota se queda frío al ver que ya puede seguirles el ritmo con la mirada. Sanemi no deja de ladrar insultos, aunque el de agua ni le hace caso. Con toda la calma del mundo, Tomioka responde con la cuarta postura, marea devastadora, y la séptima postura,
gotas de lluvia penetrantes para regresarle los golpes. Pero cuando el pilar del viento le suelta la quinta postura, viento de la montaña fría, las espadas de madera de ambos se rompen en 1000 pedazos. Sin armas, el tóxico de Sanemi ya quería arreglarlo a puros puñetazos, pero por suerte el prota se mete en medio para calmar las aguas. Ándale, cabrón, tienes prohibido acercarte a mí, y todavía tienes el descaro de estar de metiche, chamaco mugroso. Pero el buen Tanjiro, todo inocente, le contesta: ¿por qué se andan peleando por unos panes de frijol dulce? Si quieren, yo se los preparo. Es que me acordé de que cuando entrenábamos a los cazadores, usted siempre andaba hablando de ese antojo. Al chile, Sanemi no aguantó lo castroso del prota y le arrimó un buen guamazo que lo mandó a dormir con todo y tenis. El vato quedó noqueado y el pilar del agua tuvo que cuidarlo, mientras que el amargado del viento se largó bien encabronado. Luego, Tomioka aclaró que no se andaban peleando, sino que nomás estaban entrenando a puros trancazos, y remató diciendo: la neta, la próxima vez que lo vea, le voy a regalar unos de esos panes. El cuervo de arriba oyó como estos dos querían hacerse compas del pilar del viento a la fuerza y no pudo evitar gritar: no mames, pinche menso, ya bájale. Esa misma noche Sanemi seguía bien picado y arrepentido por el numerito que el prota le armó en la mañana. Justo cuando andaba mentando madres por su suerte, sintió algo raro, estiró la mano y de la nada apachurró un ojo flotante que lo estaba espiando. Sintiendo que se venía algo gordo, mandó un pitazo de volada a toda la corporación para que corrieran a proteger al patrón. Mientras tanto, en la mera mansión de los Ubuyashiki, el mismísimo Muzan, despidiendo una vibra más fría que el hielo y con toda la pose de rey de los demonios, se metió al rancho enemigo como Pedro por su casa. Kagaya, que ya andaba en las últimas por culpa de esa pinche enfermedad que lo estaba consumiendo, de volada, sintió la presencia helada de un monstruo colándose en su jardín. Muzan caminaba sin prisa, bien conchudo, como si fuera a visitar a un compadre de toda la vida, y sin tenerle miedo a nada. Se plantó frente a Kagaya y empezó a burlarse de lo amolado que se veía el jefe de los cazadores. Fíjate que en la temporada 4, episodio 8, con el malote enfrente, el patrón le pidió a su esposa, Amane, que le describiera cómo lucía el infeliz. Ella le dijo que el vato parecía el mismísimo Michael Jackson. Ah, no, perdón, que lucía como un joven bien parecido, con ojos de un rojo intenso y pupilas rasgadas como de gato. El patrón le comentó que seguro venía a darle el tiro de gracia a la familia Ubuyashiki, a quienes les traía un odio perrón. Pero el rey de las pálidas, aburrido, le contestó: ¿o sea que tú eres el mero mero que me ha estado estorbando por 1000 años? Mírate nomás, pareces un cadáver viviente. Das lástima. El jefe hizo de tripas corazón para incorporarse, y escupiendo sangre a más no poder, le soltó: hace como 1 año los doctores me dijeron que me quedaban días de vida, pero sigo de pie, los dejé con el ojo cuadrado. Todo esto es por mis puras ganas de mandarte al otro mundo, Muzan. Pero el malote creía que todo lo que el patrón había logrado iba a valer sombrilla en esa misma noche. Aún así, Kagaya bien sereno le soltó: la neta es que tú y yo compartimos la misma sangre. Claro, naciste hace como 1000 años, así que ese lazo ya se enfrió bastante. Pero por culpa de una aberración como tú, a mis descendientes les cayó una maldición que los hace estirar la pata bien jóvenes. Los sacerdotes nos dijeron que, para salvar a la familia de la extinción, teníamos que romperle su madre al demonio original, ese que nació de nuestra propia estirpe. Gracias a que nos casamos con las hijas de los sacerdotes, pudimos mantener el linaje, pero ni uno solo de nosotros ha pasado de los 30 años. Al oír esto, Muzan pensó que a Kagaya ya se le había secado el cerebro de tanta enfermedad, pues andaba muy hablantín. El vato juraba que no existía el karma. He quebrado a miles de personas, vadiosito, ni me ha castigado. Al contrario, ando como si nada va hasta con buena suerte. Kagaya, sin inmutarse, le preguntó: si de veras crees eso, ¿qué es lo que sueñas después de miles de años? Muzan se sacó de onda porque no sentía ni tantito rencor de parte del vato que le ha hecho la vida de cuadritos. Y es que la luna brillaba con todo, el ambiente estaba bien fresco, tranquilo, mientras se oían las risas de unas chamacas jugando por allá. Sentía una paz tan familiar que hasta le dio asco. El desgraciado usó sus trucos para espiar, vio que nomás estaban 4 miembros de la familia del patrón, sin ningún mendigo guardia cuidando la casa. El patrón sonrió, le soltó: sé que siempre has soñado con ser eterno e indestructible, pero lástima, mi buen, porque jamás lo vas a lograr mientras tengamos a Nezuko de nuestro lado. El malote se metió a la casa mandando al diablo sus palabras, pues decía que a él le sobraba tiempo, a diferencia de un viejo que ya tenía un pie en la tumba. Pero el patrón sabía que la verdadera eternidad son los sentimientos humanos que nunca mueren. Con las pocas fuerzas que le quedaban, le dijo que aunque muchos cazadores cayeran en batalla, la organización jamás se iba a doblar. Eso que tú ves como una pendejada es la viva prueba de lo eterno. Y de volada, Muzan se vio rodeado de chispas de fuego que representaban a todas las almas que jamás lo perdonarían. Kagaya le repitió:
Tú pisoteaste el descanso de los que debían dormir en paz. Por eso te cargó el payaso con el rencor de todos. Toda tu perra vida vas a estar vigilado por esas miradas esa voluntad. Sin un segundo de descanso. Aunque me quiebres aquí, no le vas a hacer ni cosquillas a los cazadores. Al final del día, ni tú ni tus chalanes van a entender nunca lo que siente un ser humano. El patrón dejó bien en claro que su muerte no iba a ser en balde, pues les iba a prender el cerro de la motivación a todos los cazadores. Muzan ya iba a meterle el zarpazo final cuando el mismísimo Kagaya le dio las gracias. Por otro lado, los pilares el prota corrían como alma que lleva el diablo hacia la mansión, con el Jesús en la boca. En una junta que habían tenido antes, el buen Yomei les había advertido que el patrón no iba a aceptar escoltas. No quería desperdiciar el poder de los pilares para cuidarse el pellejo. Shinobu estuvo de acuerdo, pues los antiguos líderes de la familia tampoco andaban con guaruras. Pero justo cuando la mansión apareció ante sus ojos, ¡pum! Se prendió el cerro, todo voló en 1000 pedazos. Tremendo estallido levantó un humaderón tan colosal que dejó con el ojo cuadrado a los pilares al mismísimo Tanjiro. La explosión dejó al Muzan hecho un colador, pero al vato le valió porque se regenera en un parpadeo. Lo que de veras no vio venir fue que el patrón, con esa carita de santo que se cargaba, se atreviera a inmolarse junto con su esposa e hijas. Si lo medía con ojos humanos, el patrón se la había jugado frío, calculado, pues mezcló un chingo de picos de metal en la pólvora para que su regeneración valiera madre. ¡Hijo de su Pink Floyd! El infeliz se usó de carnada como si fuera una víbora de cascabel. ¿Cómo un vato tan joven pudo guardarse tremenda sed de sangre sin levantar sospechas? Justo cuando Muzan se andaba acomodando las piezas, le brotaron unas semillas de carne que le clavaron un chingo de espinas por todo el cuerpo. Como el vato quedó bien atorado, no le quedó de otra más que tragarse esa técnica para zafarse. De la nada, se le apareció Tamayo, le metió el puño entero en la panza, dejándolo helado. Y todo gracias a un papelito mágico que le nubló los sentidos al malote, haciendo que la jugada saliera redondita. La morra, con una sonrisa de victoria, le soltó: «Esa madre que te acabas de tragar es medicina para volverte humano otra vez». El vato se puso bien de malas, le agarró la cabeza, empezó a insultar al difunto esposo de Tamayo. Ella, con los ojos llenos de lágrimas, le gritó: «Si hubiera sabido eso, jamás me habría vuelto un monstruo. Yo solo quería ganarle a la enfermedad para ver crecer a mis hijos». Pero Muzan la tachó de hipócrita, diciéndole que ella bien que disfrutaba despacharse inocentes con una sonrisa. Pero ella le contestó: «Sí, maté por desesperación, pero hoy voy a pagar mi deuda mandándote al infierno conmigo». En ese instante, Yomei salió de los escombros, rezando a todo pulmón, sin dudar un segundo, le dejó ir su tremendo mazo para hacerle pedazos la cabeza a Muzan. Fíjate que hace años, aunque el patrón nomás le llevaba 4 años de edad al Pilar de la Roca, ya se portaba como todo un sabio. Él reconoció que Yomei salvó vidas. Aclaró que no era ningún asesino, haciendo que el grandulón llorara de la emoción. El patrón siempre tenía las palabras exactas para reconfortar. Días atrás, Kagaya le había advertido a Yomei que Muzan caería en unos 5 días. Le pidió que le cortara la cabeza. Y es que la familia Ubuyashiki, además de tener una voz mágica, también podían ver el futuro. Te encargo esto a ti, porque sé que los muchachos no van a entender por qué me puse de carnada. Yomei, con el corazón roto, aceptó la última voluntad de su señor. El patrón le dio las gracias, soñando con un mañana donde los jóvenes ya no tengan que morir. Y según lo planeado, si cortarle la cabeza no servía, tenían que aguantar los trancazos hasta que saliera el sol para quemarlo. Tal como lo predijo, al desgraciado le volvió a crecer la cabeza en un abrir cerrar de ojos. Al ver que Yomei se le iba encima, Muzan se puso como loco, le lanzó espinas de sangre negra. Pero el Pilar de la Roca se puso pilas, usó su tercera postura para mandar a volar ese ataque. En eso, los demás pilares Tanjiro llegaron en friega para hacer picadillo al monstruo que había aterrorizado a la humanidad por siglos. Todos se lanzaron al mismo tiempo, desatando sus posturas con todo el power para acabar con el malote de una vez por todas. Pero Muzan nomás se burló con una sonrisa burlona. Activó el castillo infinito para mandar a cada quien por su lado. Y no nomás a ellos, sino que a todos los cazadores los succionó a la de fuerzas hacia su guarida. Mientras los novatos caían gritando del susto, el buen Inosuke andaba bien emocionado de la vida. Ese lugar era un laberinto sin fin. Hasta los cuervos mensajeros cayeron junto con ellos. Zenitsu, con la mirada bien seria, iba cayendo sin inmutarse ni tantito. Con la mente fría, el corazón ardiendo en deseos de venganza. Estos guerreros estaban listos para dar la pelea de sus vidas. Listos para mandar a esos demonios directito al infierno, de donde nunca debieron salir. Apenas van cayendo todos para buscar dónde pararse, cuando el malote de Muzan, bien alzado, jura que va a convertir ese lugar en el cementerio de los cazadores de demonios. De la nada, el buen Tanjiro va cayendo al vacío, pero no se raja y le pega el gritote: «¡Tú eres el que va a morder el polvo, Muzan!». El mero de los demonios, bien encabronado, le ruge:
Órale, a ver si muy gallito. A ver de qué cuero salen más correas, Tanjiro. Y bueno, con esto se nos termina la cuarta parte de esta temporada. No se les olvide suscribirse al canal para tirarle un buen paro a Dino y que siga trayendo más videos bien chidos.